Ahora, el siguiente grupo de fármacos con el que vamos a continuar son las sulfonilureas. Su mecanismo de acción es este que tenemos en la imagen, ¿no? Básicamente se unen a los canales de potasio que se encuentran en los hepatocitos principalmente. Perdón, en las células beta del páncreas, sí, no, en los hepatocitos, aunque se pueden unir también a canales de potasio que se encuentran en el miocardio y en el músculo liso. Los canales de potasio están formados, por así decirlo, por varias estructuras. Una sería la KIR 6.2, que es propiamente la parte del canal, y por los receptores de sulfonilureas, que sería donde se van a estar uniendo las sulfonilureas, y lo que hace esta unión es cerrar los canales de potasio, el potasio se queda dentro del hepatocito y esto empieza a generar una despolarización. La despolarización influye sobre los canales de calcio dependientes de voltaje, se abren estos canales, empieza a entrar calcio y este termina siendo el estímulo a través del cual se va a generar la exocitosis de la insulina. Entonces, este sería su mecanismo de acción. Y pues también estos fármacos están relacionados con, con una regulación negativa. Entonces, inicialmente funcionan bien, pero ya con el tratamiento crónico, los receptores de sulfonilureas empiezan a disminuir y empieza a perder efectividad del fármaco. Ahora vamos a ver lo que son sus características farmacológicas específicas. Presentan también una buena absorción por el tubo digestivo, pero esta absorción se puede ver limitada por lo que es el consumo de alimentos y por la hiperglucemia. Entonces, no se debe de tomar justo antes de las comidas. Del 90 al 99% de estos fármacos se unen a proteínas plasmáticas, tienen una vida media que oscila entre las 3 y las 5 horas, pero sus efectos hipoglucemiantes pueden llegar a durar desde 12 hasta 24 horas. E incluso hay algunas sulfonilureas que llegan a durar hasta 48 horas. Pero eso lo vemos ahorita en drogas específicas. Y por último tenemos que se metabolizan en el hígado y tienen una eliminación renal. Entonces, ya viendo lo que son las drogas específicas, podemos dividir a las sulfonilureas en dos grandes grupos, las de primera generación y las de segunda generación. Actualmente, pues las que más se usan son las de segunda generación. Esto debido a dos cosas. Bueno, esto es lo que señalaba la literatura. Primero, que tienen menor potencia hipoglucemiante. Y segundo, su duración de la acción llega a ser más prolongada. En el caso de las de primera generación, una vez que son metabolizadas en el hígado, es más común que den o que originen metabolitos que siguen siendo activos. En las de segunda generación esto es menos común. Entonces, como las de primera generación nos dan estos metabolitos que siguen siendo activos, es más probable que nos generen una hipoglicemia. A pesar de que son más potentes, los metabolitos siguen activos, entonces es más común que nos den una hipoglicemia. Y básicamente, en esta tabla lo que vemos son las dosis diarias y la duración de la acción de cada uno de estos fármacos. Tenemos que, por ejemplo, la clorpropamida se administra en dosis de 100 a 500 miligramos y su acción llega a ser durante un periodo mayor a 48 horas. La tolazamida se administra en dosis de 100 a 1000 miligramos y tiene una duración de 12 a 24 horas. La tolbutamida se necesitan dosis de 1000 a 3000 miligramos y su duración es de 6 a 12 horas. Después tenemos las sulfonilureas de segunda generación, entre las cuales tenemos la glimepirida, en la cual se utilizan dosis de 1 a 8 miligramos, con una duración en su acción de 24 horas. La glipizida, con dosis diarias de 5 a 40 miligramos y una duración de su acción de 12 a 18 horas. La glipizida también tiene
hay una presentación de liberación prolongada en la cual se utilizan dosis de 5 a 20 miligramos con una duración de 24 horas. La glibenclamida con dosis diarias que se utilizan de entre 1.25 a 20 miligramos y su duración llega a ser de 12 a 24 horas. Y por último tenemos la glibenclamida micronizada, en la cual se utilizan dosis de 0.75 a 12 miligramos y una duración en su acción de 12 a 24 horas. En este caso, estos fármacos tienen como desventaja, lo vamos a ver en los efectos adversos, que nos pueden producir una hipoglicemia. Entonces, lo que hacemos en la dosificación para estos pacientes es administrar la dosis mínima del fármaco, ya sea la glimeprida, por ejemplo, iniciaríamos con 1 miligramo, con la glipizida con 5 miligramos, y de acuerdo a la respuesta que vaya presentando el paciente, podemos aumentar la dosis, ¿no? Si queremos un efecto más potente. Entonces, hay que empezar con dosis más bajas para evitar las complicaciones. ¿Va? Ahora, respecto a sus efectos adversos, les había mencionado ya que el más importante es la hipoglicemia. Generalmente se llega a presentar en pacientes que presentan alteraciones hepáticas, que va a estar retrasando su metabolismo, o también en pacientes con alteraciones renales, además de que se suele llegar a presentar más con las sulfonilureas de acción prolongada. Los pacientes llegan a presentar también un aumento de peso entre 1 y 3 kilos. Y por último, tenemos complicaciones menos comunes como lo son las náuseas y el vómito, una ictericia colestásica, agranulocitosis, anemia plásica o anemia hemolítica, reacciones de hipersensibilidad generalizada o reacciones dermatológicas como un eritema que se produce después de que los pacientes consumen alcohol. ¿No hay dudas acerca de las sulfonilureas? Déjame te pregunto una cosa, antes de pasar al siguiente grupo de farmacológico. Cuando uno usa fármacos en una enfermedad crónica como lo es diabetes o como lo es hipertensión, uno de los resultados a largo plazo que tiene en mente siempre es la seguridad cardiovascular. De hecho, en los últimos que te cuento, 15 o 10 años, el tema no es la eficiencia de los fármacos orales nuevos, sino la seguridad cardiovascular, es decir, que no incrementen la mortalidad cardiovascular. ¿Qué tienes de idea en cuanto a la seguridad cardiovascular de este grupo de fármacos sulfonilureas? Ok. A partir de ahí nosotros podemos pensar tres cosas. O sea, de entrada, hay fármacos que son específicos para los hepatocitos, que en este caso ahí nos podría servir los derivados de metilinida, y también dentro de las sulfonilureas hay fármacos específicos que nada más afectan a los hepatocitos y que evitan la estimulación de los receptores de sulfonilurea en en el miocardio y en el músculo liso vascular. Entonces, esas serían las alternativas. Si es un paciente que ya presenta alguna afectación cardiovascular, pues podríamos pensar en otros fármacos, pero esos los vamos a estar viendo más adelante. A ver, no te entendí, la verdad. Ok. O sea, básicamente hay fármacos específicos de las sulfonilureas que pueden actuar únicamente sobre los hepatocitos, o sea, que no afectan a lo que son las células miocárdicas y que tampoco afectan al músculo liso vascular. Y tenemos también otra alternativa, que serían los derivados de metilinida, que tienen un mecanismo de acción similar y que también son específicos para los hepatocitos. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es simple. ¿Las células blancas de las sulfonilureas son la célula beta o los hepatocitos?
Son, pues las células beta. No, Pero no son los hepatocitos como acabas de decir. espera. Sí, me confundí. Son las células beta. Sí, bueno, en tu primer parte también dijiste Perdón. hepatocitos, a lo mejor traías ahí un lapsus. Sí, Pensé que lo perdón. ibas a corregir. Son las células beta, desde luego, ¿verdad? O sea, no nos queda duda. Sí, Ok. sí, me confundí, perdón. Les había comentado el otro día a propósito del mural de don Raúl Esparza que nosotros tenemos conocimientos del macrouniverso y del microuniverso. El macrouniverso es la disminución del riesgo cardiovascular, es decir, de tantos usuarios que toman sulfonilureas comparados con otros fármacos o comparados con placebo, aumenta o disminuye la seguridad cardiovascular. Durante muchos años se ha pensado que las sulfonilureas están asociadas a un incremento en la mortalidad cardiovascular y ese es un efecto adverso. ¿Qué sabes tú de que si aumentan el riesgo de muerte cardiovascular las sulfonilureas? Pues fue lo que leí, que había estudios que las asociaban con un aumento en la mortalidad cardiovascular, pero me parece que esos estudios eran principalmente con la glibenclamida, que realmente, no me acuerdo bien de eso, pero creo que la glimepirida y la glipizida eran más específicas por las células beta del páncreas y pues no afectaban en la mortalidad cardiovascular. Bueno, has dicho una cosa que la mitad es cierta y la mitad es falsa. O sea, es cierto que glipizida y glimepirida no incrementan el riesgo cardiovascular cuando se han estudiado contra otros fármacos, pero no es porque sean específicos, es porque así pasó. O sea, una cosa es el mecanismo de acción y otra cosa es el resultado clínico. Son dos cosas que si bien es cierto está ligada una con la otra, podrían no ser necesariamente ciertos, porque siendo honestos y siendo humildes, nosotros prescribimos muchos fármacos y no tenemos ni idea de qué está pasando, porque la biología molecular y los conocimientos de ciencia básica a lo mejor están incompletos, ¿no? Basta recordar cómo se descubrió la penicilina, fue una chiripa. Estaban buscando otra cosa y salió de repente otra cosa. Y así es la medicina de enigmática y de incierta. Por eso los médicos debemos tener esa mentalidad humilde de que medio sabemos las cosas. Hay que reconocer que no sabemos todo. Pero entonces la evidencia de estudios clínicos dice que efectivamente las moléculas de sulfonilureas de primera generación podrían haber estado asociadas a un incremento en la mortalidad cardiovascular, aunque los estudios que se hicieron en los años 70, 80 adolecían de ciertos defectos metodológicos de diseño y podría ser no tan cierto. Pero recientemente se ha comparado glimepirida con otros tipos de fármacos y no tienen un exceso de mortalidad cardiovascular. Entonces, cuando menos glimepirida no tiene un exceso de mortalidad cardiovascular. Y en otros estudios ya no tan nuevos, como es el de los veteranos, dicen que glipizida también no tiene ese exceso. Entonces, los dos más seguros en cuanto a mortalidad cardiovascular, podríamos decir que efectivamente, como tú bien dijiste, es glimepirida y glipizida. Muy bien, adelante. Okay. Sí, me acuerdo que lo leí, lo voy a checar. Sí, sí, me imagino que usted a lo mejor tiene la razón, pero no sé por qué estoy muy seguro que lo leí en algún lado. Bueno, ah, vamos a continuar con lo que son los derivados de meglitinida, que pues casi podríamos decir que son como son muy parecidos a las sulfonilureas. De hecho, tienen el mismo mecanismo de acción. Aquí, por ejemplo, sería nada más cambiar la palabra sulfonilureas por derivados de la metilglinida y su mecanismo de acción sería lo mismo. Se unen a los mismos receptores de sulfonilureas, bloquean los canales de potasio, se genera una despolarización, se activan los canales de calcio dependientes de voltaje y se genera una exocitosis de la insulina desde las células beta del páncreas. Aquí podemos mencionar tres diferencias principales. Uno, que estos fármacos son dependientes de glucosa.
Entonces se van a estar utilizando principalmente justo antes de la comida, entre 1 a 10 minutos antes de que el paciente inicie a comer. Y pues esto nos sirve para el control de la glucemia postprandial, y en caso de que el paciente no coma, pues no debería de tomarse el medicamento, porque si no, pues se va a producir una hipoglicemia. Otra diferencia es que a comparación de las sulfonilureas, a pesar de que los dos se unen al mismo canal y al mismo receptor, se unen en distintas porciones. Y por último, pues que estos fármacos actúan con una mayor rapidez y que estos también tienen una mayor selectividad por lo que son las células beta del páncreas. Y pues ya, ese sería su mecanismo de acción. En el caso de las características farmacológicas, pues de entrada podemos mencionar que hay dos fármacos principales, la repaglinida y la nateglinida, y llegan a tener algunas diferencias pequeñas en sus características farmacológicas. En el caso de la repaglinida, tiene una buena absorción en el tubo digestivo, su vida media es menor a 1 hora, sus concentraciones máximas se alcanzan en 1 hora, es un fármaco metabolizado en el hígado y el 98% del fármaco se va a estar uniendo a proteínas plasmáticas. En el caso de la nateglinida, también tiene una buena absorción en el tubo digestivo, pero su vida media va a ser de hasta 1.5 horas. Alcanza sus concentraciones máximas en 1 hora, se metaboliza en el hígado y el 97% del fármaco se va a estar uniendo a proteínas plasmáticas. Y ya. Y bueno, en el caso de las drogas específicas, pues aquí los tenemos en la misma tabla que ya habíamos visto, pero aquí agregamos lo que son las meglitinidas, ¿no? Sería la repaglinida, que se administra en dosis diarias de 0.5 a 16 miligramos, con una duración en la acción de 2 a 6 horas. La nateglinida, con una dosis diaria de 180 a 360 miligramos, y que llega a tener una duración de 2 a 4 horas en su acción. Y pues ya en los efectos adversos que puede llegar a tener, pues tenemos de entrada la hipoglicemia, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes que se tomaron el fármaco y no comieron. Es importante recalcar que la nateglinida es menos común que genere una hipoglicemia a comparación de la repaglinida, y también es menos común que ya sea la nateglinida o la repaglinida nos vayan a producir una hipoglicemia en comparación con las sulfonilureas. Los pacientes también pueden presentar algunas molestias gastrointestinales leves, también pueden llegar a presentar un aumento de peso y es raro que se presenten las reacciones de hipersensibilidad generalizada. Entonces, todos esos serían los efectos adversos de los derivados de meglitinida. Doctor, Y yo tengo vamos una a duda. pasar. Si las meglitinidas se pueden tomar, o más bien se deben tomar 10 minutos previos a la comida, en el caso de las sulfonilureas, ¿cuál sería el tiempo mejor para poderlas tomar para evitar los efectos secundarios? Y en el caso de las biguanidas también. Mira, las sulfonilureas, no sé si el doctor tenga algo distinto que decir, pero como tienen como su periodo de acción es entre 12 y 24 horas, se suelen administrar únicamente una vez al día. Y en el caso de la metformina, dependiendo de la dosis que utilices, se debe de administrar de preferencia 2 veces al día. Y si te vas por la dosis máxima, que es de 2.550 miligramos, tienes que ir administrando dosis de 850 miligramos cada 8 horas. Pero, bueno, no, sí, pero más bien yo me refería al momento, por ejemplo, antes, después de la comida, era lo que yo tenía duda, no sé si el doctor pudiera ayudarnos. Bueno, voy a comentar primero
algo acerca de metformin. Metformin, como bien dijiste, tiene ciertas características farmacocinéticas, pero se pueden modificar de acuerdo al vehículo en el que se puede presentar el fármaco. De tal manera que hay tabletas que contienen metformin de liberación prolongada. Estos se toman una vez al día. ¿Cuál es la ventaja de tomar la formulación de metformin en liberación prolongada? Pues que disminuye la posibilidad de tener los efectos gastrointestinales adversos. La molécula de metformin de liberación prolongada está en dos presentaciones, sola o asociada a otro fármaco. Por lo general se ha asociado a una sulfonilurea. Por lo general la presentación más común es glimepirida y entonces ahí se toma una sola vez al día. El metformin también se ha asociado a inhibidores de DPP4 y también a los inhibidores de CLGT2, como vamos a ver un poquito más adelante. Y respecto de los fármacos liberadores de insulina, tanto sulfonilureas como las metilglinides, por lo general, lo que se recomienda únicamente es no solamente eh, tomarlos antes de los alimentos, sino no omitir alimentos, porque sobre todo en personas de edad mayor, por el riesgo de hipoglucemia. Pero no hay una regla que diga 15 minutos o 20 minutos. O sea, simplemente se pide que se tomen antes de los alimentos, excepto las preparaciones que tengan metformin de liberación prolongada, que eso se van a tomar una sola vez al día, por lo general antes del desayuno. Amable, doctor, gracias. Adelante, por favor. Bueno, ya para terminar mi participación, vamos a estudiar lo que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y su mecanismo de acción es bastante sencillo. O sea, como su nombre lo dice, pues van a estar inhibiendo la acción de la glucosidasa alfa, y lo que nos va a estar generando esto es que la absorción de los carbohidratos sea menos efectiva. Y como se absorben menos o se absorben de manera más lenta también, lo que va a hacer es que el pico de glucemia no sea tan pronunciado, y pues a un pico que no se presenta de manera tan, tan, tan rápida al inicio, ¿no? En el caso de sus características farmacológicas, pues estas serían los dos principales fármacos, la carbosa y el militol. En el caso de la carbosa, pues tiene una baja absorción intestinal, y en el caso de que llegue a absorberse, pues generalmente, más bien la absorción, la eliminación es renal, y en el caso de militol, tiene una absorción intestinal que llega a ser desde el 50 hasta el 100% del fármaco, y esa tiene también una eliminación renal. Estas pues serían las dos drogas específicas, las que ya mencionamos, la carbosa y el militol, que pues lo que leí decía que ambas vienen en presentación de tabletas de 25, 50 y 100 miligramos, y que se suelen tomar antes de los alimentos, y que generalmente debemos de empezar con la dosis más pequeña, que serían las tabletas de 25 miligramos, y podríamos ir aumentando a partir de ahí. O si le damos una de 50 y el paciente pues presenta como que varios efectos adversos, pues entonces lo que podríamos hacer es regresar a las tabletas de 25 miligramos. Y en el caso de sus efectos adversos, pues los más importantes están relacionados con su mecanismo de acción, ¿no? Que sería la mala absorción, que los pacientes presenten flatulencias, diarrea y distensión abdominal. Puede haber casos también en los que se presenta un incremento leve en las transaminasas hepáticas, aunque es raro que se llegue a presentar una hepatopatía sintomática. Y por último, también sería raro que se presente una hipoglicemia. Esta se va a estar presentando cuando a los pacientes les damos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y que además les damos insulina o secretagogos de la insulina. Entonces, en estos casos es donde se podría producir una hipoglicemia. Y ya sería todo de mi parte. Bueno, si no hay dudas, voy a continuar yo con tiazolidinediones.
¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, este grupo de fármacos son agonistas del receptor de la activación de la proliferación de peroxisomas gamma, o mejor conocidos como PPAR gamma. Estos fármacos tienen una acción antihiperglucemiante, y lo que van a hacer o su mecanismo de acción es que, pues primero tenemos dos presentaciones que son la pioglitazona y la rosiglitazona. Ahorita más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, lo que van a hacer estos medicamentos es que se van a unir al receptor que ya les mencioné, al PPAR gamma. Este se encuentra en el núcleo de las células. Estas se encuentran en diferentes tejidos, como por ejemplo en adipocitos, células beta, endotelio vascular, macrófagos y sistema nervioso central. Bueno, se van a unir de manera directa y van a activar este receptor. Y como consecuencia de esta unión, se va a incrementar la transcripción de varios genes y enzimas que están involucrados en el metabolismo de glucosa y lípidos, y esto nos va a llevar a un aumento en la sensibilidad de la insulina un aumento en la sensibilidad de la insulina, y una característica que tienen es que pues no están asociados a hipoglucemia porque no aumentan los niveles de insulina, no aumentan la secreción de esta hormona. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, como les mencionaba, están presentes en diversos tejidos, y dependiendo del tejido, pues van a tener funciones un poquito más específicas. Por ejemplo, en tejido adiposo, van a promover la diferenciación de preadipocitos a adipocitos. También van a aumentar la captación de ácidos grasos y la lipogénesis. Y en músculo e hígado lo que van a hacer es que van a estimular el metabolismo no oxidativo de la glucosa. También van a aumentar la fijación de insulina a las membranas, esto porque aumentan el número de receptores, y también van a aumentar la expresión de transportadores. Bueno, aquí no lo puse, pero son la expresión de transportadores GLUT1 y GLUT4. Y a nivel hepático, lo que van a provocar es una disminución en la gluconeogénesis. Esto porque inhibe la actividad de las enzimas encargadas de esta función. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a las características farmacocinéticas, les mencioné que había dos fármacos distintos, la pioglitazona y la rosiglitazona. Pues la rosiglitazona casi no se utiliza, entonces estas características son específicas de pioglitazona. Y bueno, en cuanto a su biodisponibilidad, esta va a ser próxima al 80% y va a alcanzar su pico máximo a las 2 horas después o posteriores de haber sido consumido el medicamento. Este va a tener también una unión a proteínas plasmáticas de cerca de un 99%, y es metabolizado por el citocromo P450, 3A4 y el 2C9. Va a generar metabolitos activos, tanto activos como inactivos, y su tiempo medio de eliminación es de 5 a 6 horas para el producto original, y para los metabolitos es un poquito más extenso, es de aproximadamente un día, entre 16 y 24 horas. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ahora sí, hablando de drogas específicas, aquí nos mencionaba que había 3 presentaciones, que son la pioglitazona, la rosiglitazona y la troglitazona. Pero pues la troglitazona fue el primer fármaco que se comercializó de esta familia, pero pues actualmente está en desuso y se retiró del mercado porque provocaba una insuficiencia hepática en aquellos que la consumían. Entonces, pues
Actualmente solo existe pioglitazona y rosiglitazona, y dentro de estas, la pioglitazona es la que más se utiliza. Desconozco si aún se utiliza la rosiglitazona, porque la pioglitazona tiene mejores efectos y provoca un menor daño al paciente. Le das bueno, no, la pioglitazona está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en pacientes que presenten resistencia a la insulina o en aquellos pacientes que estén mal controlados con otras formas de terapia. Aquí las ventajas que tiene la pioglitazona sobre la rosiglitazona es que no incrementa los niveles de lípidos de baja densidad, a diferencia de la rosiglitazona que sí los incrementa entre un 8 y un 16%. Y bueno, igual no está en la diapositiva, pero la pioglitazona también un efecto que tiene es que incrementa los niveles de colesterol HDL, los incrementa entre un 5 y un 10%. Y la rosiglitazona pues no tiene este efecto. Otro efecto de la pioglitazona es que disminuye los niveles de triglicéridos entre un 10 y un 20%. La rosiglitazona no presenta este efecto. Y en cuanto a la dosis, la pioglitazona se administra entre 15 y 30 miligramos al día, y estos suelen, bueno, le das a otro clic, por favor. Se pueden administrar en monoterapia o en combinación con otros medicamentos como son la insulina, sulfonilureas o metformina. Cuando se administra en combinación, esta dosis se va a administrar antes de la metformina o de las sulfonilureas. Y en cuanto a los efectos que tienen en el paciente, en monoterapia se ha demostrado que disminuyen los niveles de hemoglobina glucosilada entre un 0.5 a un 1.5%. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos, el más, bueno, el que más se habla es una ganancia de peso. Estos pacientes van a tener una ganancia de 2 a 6 kilogramos durante los primeros 6 a 12 meses posteriores a haber iniciado el tratamiento. Otro efecto que tienen es la retención de líquidos, esto por expansión de volumen vascular. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, pues la misma retención de líquidos puede evolucionar a un estado de edema y puede perjudicar a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, y pues también pueden originar edema pulmonar o derrame pleural. En cuanto a la retención de líquidos, me parece haber leído que por el aumento de volumen vascular había también una disminución de hemoglobina y podían provocar anemia. Bueno, también se asocia a un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas. Y en cuanto a la formación de tumores, pues se ha relacionado con la inducción de lipomas, también con tumores de vejiga. Estos pueden ser benignos o malignos, tumores vasculares, y también se ha asociado con el crecimiento de leiomiomas uterinos. Y también pueden promover el desarrollo de cáncer de colon y pólipos. Y por este mismo motivo, este grupo de medicamentos está contraindicado en personas que tengan factores de riesgo para desarrollar este tipo de malformaciones, pues refiriéndonos específicamente a aquellos con antecedentes familiares de poliposis adenomatosa. ¿Hay dudas hasta ahorita? En la ganancia de peso, bueno, había leído que que si era propio como de las tiazolidinedionas, y que también puede aparecer, por ejemplo, si se combinaban estos fármacos con sulfonilureas o con insulina. Pero, ¿por qué se da la ganancia de peso? ¿O es simplemente como efecto así del fármaco? Pues mira, no te voy a mentir, no estoy muy segura, pero me parece haber leído en algún lado
que el incremento de peso se daba secundario al aumento de volumen vascular. O sea, era aumento de peso a base de, pues, agua, podría decirse. Pero no sé si el doctor tenga más información. Aumenta el contenido intracelular de triglicéridos en las células adiposas. El fármaco, esta familia de fármacos, cuando salió a finales de los 80s, principios de los 90, le teníamos mucha esperanza porque aparentemente iba a mejorar sobre todo el perfil lipídico de los pacientes con diabetes tipo 2. Había indicios de ciencia básica que disminuían algunas moléculas asociadas al proceso inflamatorio endotelial, y esto en teoría iba a estar ligado a una disminución de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, uno de los efectos importantes, que era la retención de líquidos, tenía como consecuencias finales el aumento en la aparición de falla cardíaca congestiva en sujetos que ya tenían cardiopatía, hiponatremia y un poco de anemia. De los dos fármacos que mencionaste, que son pioglitazona y rosiglitazona se excluyó del mercado porque se le terminó su permiso para comercializarse debido a la aparición de un metaanálisis que hacía ver como que rosiglitazona aumentaba la probabilidad de volver al hospital por falla cardíaca o de mortalidad por falla cardíaca. Entonces, en la actualidad, el único fármaco disponible en el comercio es pioglitazona. A mí la verdad no me gusta mucho el fármaco porque efectivamente se aumenta mucho de peso y estaría uno limitando mucho pacientes, porque yo no escogería un fármaco, yo no escogería pioglitazona en algún sujeto que ya tuvo un infarto, que ya tuvo falla cardíaca o que ha ingresado al hospital por falla cardíaca. También se ha asociado alteraciones en las pruebas de función hepática, y también en un sujeto que ya tiene hepatopatía, pues probablemente no sea una buena idea. Y sobre todo pensando que en la actualidad tenemos otras clases y otras familias de fármacos con las cuales podemos obtener el mismo beneficio más otras cosas. Pioglitazona, sin embargo, sigue siendo una herramienta útil en aquellos pacientes en los cuales la resistencia a la insulina predomina en la génesis de la hiperglucemia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. No sé si tengan alguna duda o algún otro comentario, por favor, clase. Este medicamento, doctor, en pacientes con larga evolución de diabetes mellitus, ¿sí tiene un buen efecto o no? Déjame te pregunto a ti mismo, ¿larga evolución en cuántos años y cómo está la célula beta? Sí, pues es lo mismo que yo le preguntaba la otra vez. Se lo pregunto porque a mi abuela le dan pioglitazona y ya tiene muchos años de evolución. Y pues hasta el momento sí ha estado más o menos controlada bueno, le dan entre sus fármacos pero pues me lleva a pensar de que pues obviamente las células beta van haciéndose insuficientes y poniendo la producción de insulina. Entonces, pues ahí mi pregunta, ¿verdad? Seguramente tu abuelita todavía tiene buena reserva beta. Entonces por eso le es útil. Pero si ya no tuviera reserva beta, o en el momento en que la reserva beta empieza a disminuir, este fármaco deja de tener potencia. Por eso es que por lo general se asocia a otras cosas. Se ha asociado a incretinas, como vamos a ver ahorita más adelante, y se ha asociado a, insulina, a sulfonilureas, es decir, las asociaciones no son inusuales de pioglitazona. Como monoterapia, su efecto no es tan importante. O bueno, hay fármacos que son más potentes. Muy Sí, bien. así es. De hecho, está asociada. Le dan eso y otras cosas. Gracias, doctor. Muy bien, adelante, por favor. Estamos en las 11:50. No sé cómo distribuyeron los tiempos. ¿Sí nos da tiempo para terminar incretinas? Yo creo que sí. Bueno, ándale, pues entonces en 10 minutos terminamos incretinas, por favor. Ok. Bueno, se me pasó a mencionarles que para las tiazolidinedionas, pues la acción de estos fármacos pues exige que haya presencia de insulina. Como lo mencionaba el doctor, pues su acción únicamente es facilitada, entonces pues no aumenta la producción, por eso es importante que todavía haya.
Y ahora pasando ahora sí a los relacionados con las incretinas, primero vamos a ver a los inhibidores de la enzima de PP4. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque es algo que ya vimos con un equipo anterior. Entonces, bueno, solo para recordar, las incretinas son hormonas intestinales que lo que van a hacer es potenciar la secreción de insulina de manera dependiente a la glucosa. Aquí tenemos dos tipos de incretinas que son la GLP-1 y la GIP. Y bueno, estas son producidas dentro de GLP-1 dentro del intestino delgado y grueso y las GIP en duodeno y yeyuno proximal. La acción que van a tener van a hacer que van a incrementar la secreción de insulina de manera dependiente a la glucosa y van a inhibir la secreción de glucagón, esto después de consumir alimentos y como consecuencia pues va a haber una disminución de los niveles de glucosa en sangre. También pues varios estudios in vitro han demostrado que la GLP-1 estimula la proliferación y diferenciación de células beta en páncreas y también demostró disminución en la apoptosis de estas mismas células. Entonces, bueno, lo que van a hacer los inhibidores de la enzima de PP4 es que, bueno, la enzima de PP4 lo que hace es que degrada a las incretinas GLP-1 y GIP. Entonces, pues los inhibidores van a inhibir a la enzima que inhibe a las incretinas y permiten prolongar el efecto incretina, que pues alguien se acuerda, bueno, no, es que ahí están. Bueno, lo que nos va a provocar estos inhibidores es un aumento en la secreción pancreática de insulina, una inhibición en la liberación de glucagón, una disminución del vaciamiento gástrico y mejora la función de las células beta. O sea, básicamente, pues no permite que se inhiba el inhibidor de las incretinas. Ay, bueno, hoy no se me confundí. ¿Le das a la siguiente? En cuanto a las características farmacológicas, estos van a absorberse bien por vía oral. Su vida media en plasma oscila entre 1 hora y 4 horas y la unión a proteínas va a ser variable dependiente de los medicamentos. En linagliptina va a ser alta y en los demás medicamentos va a ser una unión muy baja. En linagliptina y saxagliptina, pues el metabolismo va a ser por el citocromo P450 3 a 4 y pues la vidagliptina va a tener un metabolismo no dependiente de citocromos, pero esas características podemos verlas más en cada uno de los fármacos que vamos a presentar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí esta misma tabla ya nos la había presentado nuestra compañera Gaby en una ocasión anterior. Y tenemos 5 medicamentos diferentes. Tenemos a la sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina, alogliptina y linagliptina. Cada una de estos va a tener diferentes características, va a variar en cuanto a dosis, a vida media. De todas estas, la única que va a producir metabolito activo es la saxagliptina, las demás no van a producirlos. La unión a proteínas también va a ser variable. Y bueno, ya habíamos comentado que dentro de estas opciones la mejor es la linagliptina porque no requiere un ajuste en presencia de insuficiencia renal. Y bueno, ya hablando de cada una, la sitagliptina va a tener una dosis de 100 miligramos. Esta va a ser administrada únicamente una vez al día y en caso de que haya insuficiencia renal puede variar entre 25 o 50 miligramos. 50 miligramos se va a emplear cuando la filtración glomerular esté entre 30 y 50 mililitros por minuto, perdón, y de 25 cuando la filtración glomerular esté en menos de 30 mililitros por minuto. En cuanto a la saxagliptina, esta va a ser una dosis de 5 miligramos al día, una vez al día, vaya. Y en caso de insuficiencia renal va a ser de 2.5 miligramos
cuando la filtración glomerular esté en menos de 50 mililitros por minuto o cuando se esté tomando con alguno de estos medicamentos. La vidagliptina pues se administra 2 veces al día y se administran 50 miligramos una vez al día. Cuando se administra con otros medicamentos, me parece que con las sulfonilureas, o cuando la tasa de filtración glomerular está disminuida por debajo de 50 mililitros por minuto. La linagliptina, pues ya mencionamos que su ventaja es que no requiere ajuste con insuficiencia renal. Y pues la alogliptina, ya para terminar, esta se administra en 25, bueno, aquí dice 12.5, pero otra bibliografía nos mencionaba de 25 miligramos una vez al día. Y pues su ajuste va a ser, bueno, aquí tampoco dice, pero es 12.5 miligramos cuando la tasa de filtración glomerular está entre 30 y 60 mililitros por minuto, y la mitad de estos 6.25 cuando está por debajo de 30 mililitros por minuto. Le vas a la siguiente. Y en cuanto a los efectos adversos, pues en general se menciona que son medicamentos bien tolerados. Estos tampoco se asocian con riesgo de hipoglucemia como las glitazonas. Y pues en cuanto al peso corporal, pues no tienen tampoco ningún efecto, no provocan pérdida de peso, pero tampoco un aumento. Entre otros efectos adversos tenemos dolor de cabeza y nasofaringitis, que son los más comunes. También se habían presentado reacciones de hipersensibilidad, anafilaxis y angioedema. Y bueno, en cuanto a la pancreatitis aguda, pues se ha relacionado un aumento en el riesgo de pancreatitis aguda, principalmente con la sitagliptina. Esta se demostró que tiene un riesgo 6 veces mayor de desarrollar pancreatitis a comparación de los otros medicamentos, pero también nos mencionaba que pues en sí no hay una asociación causal directa, entonces pues tendríamos que interpretar esa información de manera cuidadosa. Y pues por este mismo aumento en el riesgo, no se recomienda que se administren estos medicamentos en pacientes que tengan antecedentes familiares de pancreatitis. Otro efecto que tienen estos medicamentos es que provocan una alteración en la función hepática. Aquí estos pueden provocar hepatitis, pueden provocar un incremento en las enzimas hepáticas, y pues por esto mismo se recomienda que a los pacientes a los que se les administren inhibidores de la DPP4 se les haga una evaluación hepática iniciando el tratamiento y una evaluación cada 3 meses durante el primer año. Y ya es todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Nos quedan 2 familias de fármacos todavía. Por favor, el próximo equipo que discuta estos 2 fármacos, háganlo de manera breve, porque lo que más me interesa es que hagan el ejercicio que les pido al último, ¿no? Elaborar como una especie de historia natural y para cada momento escoger el mejor fármaco. Muy bien, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes, Hasta el doctor, que lunes. tenga buen fin de semana igual. Gracias, Igualmente, doctor. doctor, gracias. Hasta el lunes. Bye.